Toca el turno de los abogados defensores. El equipo legal de los sindicados en el caso de cooptación del Estado dio sus argumentos frente al juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Serán capaces de refutar los señalamientos de CICIG? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFLosDefensores. A continuación, algunas de las declaraciones que acapararon la atención en tribunales. En el 12º día de audiencia de primera declaración, el momento procesal es para los abogados defensores que buscan desbaratar los señalamientos del Ministerio Público. 8 abogados argumentaron sobre las indicaciones. Los defensores de Ana Graciela López, Edna Berganza, Denis y Boris Alberto Linares Juárez desvirtuaron las acusaciones y solicitaron la falta de mérito. Porque después de hacer un análisis concienzudo de la intimación del Ministerio Público, puedo advertir con toda certeza que la acción que el acusador oficial pretende endilgar a mis patrocinados no se ajusta en absoluto a la normativa. Dentro de los argumentos, los litigantes apostaron a que son las agrupaciones políticas las que deben reportar los ingresos obtenidos, por lo que apoyados en presentaciones digitales, explicaron sobre la normativa del financiamiento privado. Luego fue el turno para la profesional del derecho María Luisa de León, defensora del empresario farmacéutico y octogenario Jack Irwin Cohen, citado por la Fiscalía por la comisión del delito de financiamiento ilícito. La litigante de León utilizó como elementos probatorios las supuestas facturas en original y entregó el pasaporte de Cohen, donde durante 2 años estuvo fuera del país. En decirle que el señor Juan Carlos Monzón miente, que el señor Juan Carlos Monzón se contradice. En este caso, la certificación de movimiento migratorio indica que el señor Jack Irving Cohen estuvo ausente de la República de Guatemala por el periodo comprendido del 16 de octubre del año 2011 al 6 de enero del año 2012. ¿Me puede explicar a mí entonces el Ministerio Público en qué momento pudo haber llegado don Irving Cohen a esa casa que manifiesta el señor Monzón? Consecuentemente, todas las personas que han sido citadas y aprehendidas por la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, usted no puede y no debe tomar en cuenta esa declaración testimonial emitida por el señor Juan Carlos Monzón Rojas, porque de conformidad con esta ley no le es aplicable a esa figura del 14 involucrados fueron defendidos este día y son sindicados de cometer el delito de financiamiento electoral ilícito. El juez Miguel Ángel Gálvez, garante de justicia, deberá de continuar escuchando los alegatos de los abogados, quienes deberán de presentar, junto a sus argumentos, los elementos convincentes y desvirtuar los indicios existentes. La audiencia continúa el martes 5 de julio a las 9 de la mañana. Bienvenidos a Sin Filtro, jueves. Hoy toca el turno, o mejor dicho, tocó el turno de los defensores en el caso cooptación del Estado, ya 12 días de diligencia. Envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Los Defensores. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Seguimos atentos de lo que ocurre en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Al parecer, los abogados de estos sindicatos dicen ellos no tienen la responsabilidad, hay inconsistencias en la investigación del Ministerio Público. ¿Qué podemos ver en este escenario, Philip? Bueno, vean, viendo las declaraciones de los primeros abogados, el próximo lunes continuarán la defensa de varios de ellos. El día de hoy dio tiempo para que se pronunciaran los abogados, particularmente de los acusados del primer bloque, que es financiamiento electoral ilícito, que es a quienes se les acusa de haber otorgado fondos al Partido Patriota sin que ese dinero quedara registrado en las cuentas del partido. Y vean, aquí hubo básicamente 3 argumentos en la audiencia. Un primer argumento era echarle la culpa al partido, que es decir, vean, ellos eran los que tenían su contabilidad paralela, ¿por qué le están señalando a mi cliente? Si quien llevaba todo ese modelo de utilizar sociedades de cartón para captar fondos era el partido. Entonces, en lugar de señalar a mi cliente, señale a la agrupación política. Un segundo tipo de argumento está relacionado con algunos representantes legales. Por ejemplo, Ana Graciela López, que es la exgerente de Blue Oil,
el argumento de su defensa me pareció muy interesante. Es que si bien ella era la gerente de Blue Oil en ese momento, ella no era la representante legal. Claro. Y lo que la investigación está señalando es que el financiamiento vino de la empresa, no de la persona. Entonces, el argumento de la defensa es decir que a quien deberían de ustedes andar persiguiendo es a otra persona, a la representante legal. Y el tercero me pareció muy interesante también, que algunos abogados argumentaban, y tienen razón, que el delito de financiamiento electoral ilícito entró en vigencia hasta en marzo del 2011, porque durante casi un año el delito estuvo suspendido por la Corte de Constitucionalidad derivado de una acción de inconstitucionalidad en contra del mismo. Cuando se levanta la suspensión temporal de la Corte de Constitucionalidad, eso ocurre a partir de marzo del año 2011. Entonces hay acusados que dicen, vean, mi cliente dio antes, entonces como ese delito no existía en ese momento, le aplicaría la retroactividad de la norma. Creo que en los tres escenarios será muy interesante ver cuál será el criterio del juez Gálvez, porque, a ver, yo creo que de los tres argumentos, el primero es el más débil, porque y al final... a ese vamos, el primero, el de decir o echarle la culpa, digámoslo así, a la organización partidaria de no registrar este financiamiento. Estuardo, se vale que diga yo di un aporte financiero, como ellos lo registraron es responsabilidad del partido. Bueno, en términos de defensa estamos viendo que se valen muchas cosas, ¿verdad? Que el juez las acepte, esos son otros 100 pesos. Pero yo agregaría unos 2 puntos más en relación a cómo se ha presentado la defensa en el caso de financiamiento a partidos políticos. En realidad le quieren denominar financiamiento ilícito a partidos políticos, y ahí tendría que probarse no solamente el origen también del dinero, sino un argumento que han utilizado la defensa muy interesante, y es el argumento de la tipificación. Y casi todos los que han pasado a defender a sus clientes y a sus patrocinados han explicado que cómo lo ha tipificado el Ministerio Público no es la forma correcta. La tipificación es casi de las primeras características si no es la primera y la más importante del delito en el sistema que nosotros tenemos. Si no está tipificado, entonces no hay delito. Esa es la conclusión de una incorrecta tipificación. Se infiere de lo que dicen todos los abogados, pero entonces ya ahí viene las otras características del delito, pero esa de la tipificación me parece a mí también muy interesante. Y segundo, es que este caso de los otros, TCQ, Agüita Mágica, la línea, todos los que vienen, es digamos el caso como más extraño, pero también más débil, ¿verdad? No es el caso de bombos y platillos, no es el caso de luces de Navidad, no, este es el caso, digamos que va a, posiblemente aquí donde tengamos algunas sí va a quedar ligado a juicio, pero con cárcel, con medida sustitutiva o cárcel domiciliar o esas cuestiones, ¿verdad? Vamos a la primera pausa, regresamos, hacemos la invitación para que usted envíe comentarios, opiniones con la etiqueta SF Los Defensores. Volvemos. Y es que en cuanto a la participación de ella, doña Maribel dice, Juan Carlos no mintió, dijo la verdad. Posteriormente indica, jamás me pidió o yo le rendí informe de los gastos que estaba haciendo en campaña para esas elecciones del 2011, pues ella llevaba sus cuentas y yo mis cuentas. Eran las declaraciones de otro de los abogados que frente al juez Miguel Ángel Gálvez hoy defendió a su sindicado, a su representado, en este caso de cooptación del Estado. Seguimos hablando y hay una parte muy importante de este caso, de lo que ocurrió en este día de la jornada en la sala de vistas, la tipificación del delito. Es que vean, este es una de esas... Hay que explicarlo un poco para la audiencia. Este es uno de esos casos... Es algo complicado. Es complicado. Este es uno de esos casos que cuando el Congreso aprueba una norma, tal vez no se le pone tanta atención hasta el día que esa norma se aplica en un caso concreto, que es lo que está pasando ahorita. Ya en el terreno. Y es que en esta reforma al Código Penal que se hizo en el año 2010, el Congreso introdujo 2 tipos de delito relacionado a financiamiento electoral. El delito que está en el artículo 407M de mamá, que se refiere a financiamiento electoral,
Y básicamente el delito le aplica a los miembros de partidos políticos que incumplan la normativa de la ley electoral y de partidos respecto al financiamiento, que es como, por ejemplo, recibir de un financista más del 10%, recibir de algún estado extranjero, que no se canalicen los fondos a través de la organización partidaria. Ese es un primer delito. Punto. El segundo delito, que está en el 407N de niño, hace referencia al financiamiento electoral ilícito. Y aquí es donde viene una mezcla bastante interesante, que hasta ahora me llama la atención, yo nunca la había visto, nunca la había notado, y es que en el primer párrafo hace referencia a que financiamiento electoral ilícito es quien reciba o quien aporte fondos originados del crimen organizado. Pero inmediatamente después mete un segundo parrafito y dice, también le aplica este delito a quien dé fondos de manera anónima. El primer delito, solo el de financiamiento electoral, tiene una pena de 1 a 5 años, o sea, es conmutable, no necesariamente van a prisión. El segundo delito, el de financiamiento electoral ilícito, ese sí es más serio, de 4 a 12 años. Lo que a mí me llama la atención es cómo pareciera, en la lógica, que hay dos conceptos. Un concepto es incumplir la ley electoral, claro, es un reglazo en la mano. Y el otro, meter dinero de crimen organizado más, ya es de 4 a 12 años. Pero digamos que hay un elemento del primer delito que lo metieron en el segundo, que es dar dinero de forma anónima. Y todos los acusados por financiamiento electoral ilícito, el caso contra ellos parte de la premisa, no necesariamente que es dinero de crimen organizado, pero que como lo dieron de forma anónima, les aplica este segundo tipo de delito. Ahí es donde entramos en el juego de la tipificación. Lo que están diciendo los abogados y lo que están argumentando. Y el argumento central es votar, obviamente, votar el argumento del MP para que entonces el juez, digamos, aún si liga proceso, no sea con prisión preventiva, sino sea, digamos, con alguna posibilidad de hasta tener un abreviado, por ejemplo, así como se fue el expresidente del Banco de Guatemala, ¿verdad? Que se fue en un abreviado y Barquín y ya. Pero hay otro punto que para mí es interesante porque pensando precisamente y leyendo la ley, Juan Carlos Monzón, hoy no traje la Biblia. Hoy no viene la Biblia de Juan Carlos. Hoy no traje las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón, porque este delito, una de las tipificaciones es, digamos, hay varias formas, pero por ejemplo recibir dinero de un ente extranjero. El PP recibe, según Juan Carlos Monzón, $200,000 de un grupo de dominicanos. Y en lo que querían los dominicanos era que una vez ganadas las votaciones el PP, entonces ellos tuviesen la construcción de cárceles, hospitales, y cuando ganó el PP, los apoyan desde el Ministerio de Comunicaciones a hacer, digamos, la empresa la empresa fachada, digamos, algo previsto. Sí, la empresa fachada a nivel nacional, y creo que les quitan como 1,5 millones. Era ya compadre hablado. Era compadre hablado, ¿verdad? Pero, digamos, todas esas cuestiones se van viendo, no van entrando en este caso, pero hay que contarlas y hay que explicarlas porque son parte del análisis y de lo que también puede estar tipificado en cierto momento por este delito. Aquí el argumento de la defensa ha sido uno. Mire, confundieron no el anonimato con lo del crimen organizado. Y dos, al final, aunque haya sido anónima la contribución al partido, el problema es del partido, porque el que creó las empresas es el partido, el que recibió el dinero es el partido. El que nos dijo cómo financiar fue el partido. Principal de la defensa. Pero es que aquí es donde, a ver, yo sí entiendo ese argumento, de que la lógica aparentemente diría, un delito es incumplir las normas de la ley electoral, otro delito es que el crimen organizado vaya a financiar un partido político. Pero ¿qué pasó? Los diputados que aprobaron esa reforma fueron los que metieron la pata, porque ellos son los que están agarrando un incumplimiento de la ley, que uno podría decir es un delito menor, y lo meten dentro de la tipificación del mayor. Y el juez, el Ministerio Público, están obligados a juzgar o a evaluar el comportamiento como lo dice la ley, sobre lo que dice la ley. Lo que pasa es que sí, y ahora que analizamos el caso, uno dice, ¿por qué lo están presentando así?